Hola chiquilines, ¿cómo están? Por este medio, por este canal de YouTube, voy a comenzar a subirles algunas pequeñas clases, explicaciones de algunos temas un poco más complejos, como ser, por ejemplo, ácidos nucleicos, ADN. La idea es que esto contribuya a hacer un poco más llevadero este espacio en el que estamos separados y en que los aprendizajes son un poco más difíciles, en espera del tiempo en que estemos nuevamente juntos y podamos compartir y hacer de esto una experiencia más enriquecedora. Hoy comenzaré con un pequeño videito sobre el ADN, el ácido nucleico, su estructura y función. Bien, como les decía chiquilines, comenzaremos a trabajar sobre ácidos nucleicos en general y ADN en particular. En la evaluación diagnóstica les preguntaba si sabían qué era el ADN, qué funciones cumplía, y algunos de ustedes tenían una idea bastante cercana de qué se trataba esta molécula biológica tan importante, y otros compartían la idea general de que el ADN es algo que está en nuestra sangre, es algo que dice quiénes somos. Eso es correcto, habla de quiénes somos, habla de nuestro pasado, de nuestra historia, también en parte habla de nuestro futuro. Y también es correcto que está en la sangre, pero en realidad está en cada una de nuestras células, como iremos viendo de a poquito. Nos constituye, es una parte fundamental y cuenta gran parte de nuestra historia y de nuestra realidad. Les dije que íbamos a hablar de los ácidos nucleicos. En realidad, cuando los científicos comenzaron a investigar la estructura de la célula, no podían saber exactamente por sus medios de investigación del momento qué era lo que se contenía en el núcleo. Solo sabían que eran sustancias ácidas. Y como eran ácidos y estaban en el núcleo, le pusieron como nombre general ácidos nucleicos. Hoy esto engloba al ADN y al ARN. Ahora explicaré la diferencia en ambos. Los pueden encontrar como DNA y RNA por las siglas en inglés, pero nosotros hablaremos de ADN y ARN. Ambas son moléculas orgánicas. Una de las últimas actividades que realizaron ustedes trataba sobre las moléculas orgánicas, las que forman parte de los seres vivos, nos constituyen y que también nosotros producimos. Que tenían, por ejemplo, el carbono como elemento constituyente fundamental. Bueno, el ADN y el ARN son macromoléculas, enormes moléculas orgánicas que tienen información sobre quiénes somos, sobre cómo somos, y también se constituyen en aquellas responsables de hacer posible el funcionamiento de los seres vivos. Desde el funcionamiento de una célula hasta el funcionamiento de todo un ser vivo complejo como somos nosotros. Así que se encargan de decir cómo somos y también de hacer que funcionemos. No solamente cuentan sobre nuestra historia, no solamente nos construyen en cierta forma, sino que también hacen que funcionemos como debemos hacer los seres vivos para cumplir nuestras funciones vitales. Esta información, como decíamos antes, puede ser heredada. De hecho, los seres vivos, al reproducirnos, pasamos la información genética a nuestra descendencia, total o parcialmente, según el tipo de reproducción que tengamos. Esto lo veremos más adelante en el curso. Ustedes y yo poseemos información heredada de nuestros padres, que a su vez la heredaron de nuestros abuelos, que a su vez las heredaron de sus bisabuelos, y así podríamos decir que todos nosotros poseemos un poquito de información de todos los seres vivos que estuvieron en nuestro pasado, incluso de aquellos pequeños organismos unicelulares que dieron origen a la vida hace 3.600 millones de años. Así que estamos todos vinculados, unidos por una huella genética que cuenta de nuestro pasado. Ahí vemos la estructura típica con la que se representa el ácido desoxirribonucleico, el ADN, en doble hélice. Esa representación está muy cercana de la realidad, es una doble hélice que ahora iremos describiendo de a poquito. En las células eucariotas, las que nos interesan para este curso, aquellas que poseen núcleo y que componen a todos los seres vivos multicelulares, por ejemplo nosotros, el ácido desoxirribonucleico, el ADN, se encuentra en el núcleo de la célula, pero también en dos organelos como mitocondrias y cloroplastos. Recuerden ustedes que en una de las tareas que vimos antes tenían que investigar por qué mitocondrias y cloroplastos se parecían más a organismos independientes dentro de nuestras células. Una característica que tenían su propio ADN. Así que en nuestras células hay ADN dentro del núcleo, pero también en estos dos organelos responsables, la mitocondria de dar energía a las células
y los cloroplastos de producir materia orgánica a través de la fotosíntesis en los organismos fotosintéticos, básicamente en las plantas. Como ven ahí, es una estructura de doble hebra o doble hélice. Esto es importante porque nos va a permitir diferenciarlo, por ejemplo, del ARN. En los procariotas, que no estudiaremos, se encuentra en el citoplasma, ya que no hay núcleo, y en lugar de ser lineal y en doble hebra, es circular. Es como que fuera una bandita elástica en cuyos extremos se encuentran unidos. Vemos una representación que muestra arriba un dibujo en 2 dimensiones de lo que sería una célula eucariota, en la que se puede ver el núcleo, ¿sí? Ahí lo estoy señalando al núcleo, y se ven los cromosomas, que después veremos que son trozos de ADN, en el que se amplía la imagen para observar cómo el ADN está súper enrollado, como que fuera un cable de teléfono, y aquí lo siguen ampliando, hasta ver la estructura de doble hélice que hablábamos. Para que tengan una idea, dentro de cada uno de los núcleos de nuestras células eucariotas, microscópicas cada una de estas células, si yo extendiera el ADN que se encuentra en cada uno de esos núcleos, alcanzaría una altura de 1,70 m a 1,80 m. Imagínense todo lo que tiene que estar súper enrollado el ADN para encontrarse en tan pequeño volumen. Imaginen esta alegoría. Es como que si yo tuviera un hilo de coser, yo lo puedo tener en un carretel chiquito, pero si lo extiendo puede alcanzar 30 metros. Bueno, esto es lo mismo. Es un largo hilo de esta molécula orgánica, el ADN, que se encuentra súper enrollado en el interior del núcleo de nuestras células. Está formado por nucleótidos. Como se encuentra en el núcleo, los elementos que lo forman son llamados nucleótidos, que químicamente son moléculas que están formadas por un grupo fosfato, ahí al lado se encuentra PO4, la expresión química, la fórmula química del fosfato, o sea que tiene fósforo y oxígeno, un azúcar de 5 carbonos, ribosa o desoxirribosa, de ahí viene la diferencia, el ADN tiene desoxirribosa y el ARN tiene ribosa, por eso el ADN es ácido desoxirribonucleico y el ARN es ácido ribonucleico, y una base nitrogenada, estas van a ser las más importantes, adenina, guanina, citosina y timina. De esto me importa solamente saber que hay 3 elementos constitutivos, un grupo fosfato, un azúcar que tiene 5 carbonos, también llamado pentosa, y una base nitrogenada. Todos los nucleótidos, que son como las cuentas de un collar de cuentas, que forma el ADN y que también forma el ARN, están formados por los mismos elementos, solo que los diferentes nucleótidos van a diferir entre si tienen adenina, o si tienen guanina, o si tienen citosina, o si tienen timina. Estos elementos llamados bases nitrogenadas nos van a permitir, una vez que los conozcamos, y ustedes lo van a hacer, poder leer el código genético como que fueran las letras de un alfabeto que escriben la historia de la vida. Ahí se ve una representación ampliada de esta doble hélice en el que se representan con las iniciales estas bases nitrogenadas: CG, citosina y guanina, T y A, timina y adenina. Van a ver que siempre están unidas las mismas con las mismas en algo que luego explicaremos. La imagen que ven debajo son de los 2 investigadores, Watson y Crick, a quienes se les atribuye el descubrimiento de la estructura de la doble hélice del ADN hace más de 70 años, en el 53. Digo se les atribuye porque en realidad había otros investigadores y algunas investigadoras mujeres sobre todo que estaban trabajando en lo mismo, pero que sobre todo por razones de su género, como vimos antes con Margulis, fueron desestimadas sus investigaciones. Siempre fue difícil ser mujer y ser científica, sobre todo en el siglo pasado, fue más difícil aún, en cuanto sobre todo al reconocimiento. Muchos hombres se encumbraron en la historia a partir de descubrimientos y de hallazgos hechos por mujeres que no fueron valoradas. Pero bueno, hoy reconocemos a Watson y Crick como los descubridores de este importante hallazgo. El ARN, a diferencia del ADN, como verán en el esquema de la derecha, tiene una única hebra y se encuentra en eucariotas
dentro del núcleo, al igual que el ADN, pero también se encuentra por fuera del núcleo, en el citoplasma. Su principal función es producir proteínas, otra de las moléculas orgánicas que estuvimos viendo, a partir de la información del ADN. El ADN posee información para construir gran parte de nuestro cuerpo. Gran parte de nuestro cuerpo está construido por proteínas. Por ejemplo, la melanina le da pigmentación y color a mi piel. La queratina le da estructura a la piel. La elastina le da elasticidad a la misma piel. La rodopsina son todas proteínas, permite que mis ojos perciban y transformen la luz en señales eléctricas que son interpretadas como imagen. El colágeno es una proteína que le da resistencia a mis tendones, a mi piel, al cartílago. Entonces, todas estas proteínas se construyen a partir de información, la famosa información genética, que se encuentra en el ADN. Pero es el ARN el responsable de llevar esa información a que se construya en la proteína definitiva. Esto lo vamos a ver en detalle cuando veamos síntesis de proteínas. Hay 3 tipos, por ahora solamente sepan los nombres: ARN mensajero, de transferencia y ribosomal. Su nombre deriva de su función y lo veremos luego más en detalle. El ADN se forma uniendo las 2 doble hélices entre sí mediante un tipo de enlace que se llama enlace de hidrógeno, que es muy fuerte, muy resistente. Y las bases, como vimos antes en la imagen, no se unen cualquiera con cualquiera, se unen siempre de la misma forma. Adenina con timina y citosina con guanina. Antes, para acordarnos, decíamos Carlos Gardel, cantante de tango muy antiguo, y Aníbal Troglio, otro compositor y cantante de tango. Pero con acordarse capaz que de Carlos Gardel, C y G, me voy a acordar siempre que las otras 2 se unen entre sí. Adenina siempre con timina y citosina siempre con guanina. Esto va a ser después importante cuando trabajemos en la duplicación del ADN. Ahí vemos un esquema de esto que hemos venido hablando. Esto, por ejemplo, es un nucleótido. Se los voy a mostrar un segundito. Acá. Esto es un nucleótido. ¿Sí? En realidad extendido hasta acá, hasta la base. Acá veo la base nitrogenada. Acá veo el azúcar de 5 carbonos. Y externamente veo el grupo fosfato. Esta es la base nitrogenada de enfrente, de la otra hélice. Este es el azúcar de 5 carbonos de la otra hélice. Y este es el grupo fosfato de la otra hélice. O sea que, en realidad, yo tengo acá, si separara las 2 hélices, tengo un nucleótido acá y otro nucleótido acá. Siempre unida la timina con la adenina y siempre la citosina con la guanina. Esta es una de las hebras del ADN y esta es otra de las hebras del ADN. Me va a interesar en lo que estemos trabajando y en el resto del año, básicamente, voy a cambiar el puntero. Me va a interesar básicamente que ustedes recuerden las bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina y guanina, ya que el resto de los constituyentes de los nucleótidos, el grupo fosfato y el azúcar 5 carbonos y el grupo fosfato nunca cambia. Así que vamos a escribir el código genético en bases nitrogenadas: adenina, timina, citosina y guanina. Imagínense que esto que estamos viendo acá es esa doble hélice del ADN, como que se hubiera abierto y en lugar de ser una escalera de caracol, fuera una escalera de mano que yo apoyo en una pared. Y cada uno de los escalones serían un par de bases nitrogenadas o un par de nucleótidos unidos entre sí. Como una hebra está formada por bases nitrogenadas que siempre se unen a la otra de una forma concreta, si conozco una hebra puedo predecir la complementaria, sabiendo que
tengo adenina de un lado, voy a saber que tengo timina del otro y viceversa. Esto me va a servir tanto para conocer la duplicación del ADN como la síntesis de proteínas. Bien, por hoy en realidad voy a ir dejando como esta explicación y luego avanzaré en la duplicación del ADN. Escuchen esta presentación, relean la presentación, busquen bibliografía en la que yo les he recomendado sobre la estructura del ADN y háganme preguntas a través de Edmodo o de CREA, esta nueva herramienta de comunicación que ahora tenemos. Mucha suerte y saludos.